La semana pasada, Cuarto Poder presentó los testimonios de 3 ex trabajadores del congresista Michael Urtecho, que lo acusaban de haberse apropiado todos los meses de buena parte de sus sueldos. 2 de ellos incluso admitieron que, a pesar de figurar en la planilla del Congreso, habían pisado solo en 3 oportunidades su despacho congresal. También mostramos este moderno edificio de 10 departamentos valorizado en $1.350.000 que el congresista Michael Urtecho Medina y su esposa Claudia González construyeron en el Golf, la zona más cara y exclusiva de Trujillo. La pregunta que no fue respondida claramente y que dejó muchas dudas fue de dónde sacaron el congresista y su esposa los recursos para financiar este millonario proyecto inmobiliario, teniendo en cuenta que sus ingresos mensuales como parlamentario ascienden a 15.600 soles y que la esposa de él no trabaja. La buena fortuna de esta sociedad conyugal no solo quedó perennizada en cemento y acabados de primera, sino en los reportes de Infocor, en donde ambos no registran deudas pendientes con ningún banco, a pesar de haber hecho tremenda inversión. Michael Urtecho se defendió aduciendo que la mayor parte del dinero invertido en los departamentos que hoy están a la venta a $135.000 cada uno proviene de un préstamo que le hizo la familia de su esposa, pero no mostró ningún documento que respalde esa versión. Con el sueldo que usted tiene, ¿cómo hizo el milagro de construir un edificio valorizado en más de $1 millón sin deuda? Porque no tiene deuda. Le muestro los infocores, o sea, dígame. Te estoy diciendo que eso fue dinero de los préstamos y dinero de su familia de Claudia, que se dedica a la construcción. Hoy le presentamos nuevas y reveladoras inversiones que el congresista omitió mencionar en el reportaje anterior, así como el exorbitante presupuesto que ha gastado desde que juró por Dios y por los discapacitados cuando fue electo el 2006 como parlamentario. Gastos que luego se incrementarían durante los 2 años que ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva. También les presentaremos el destino incierto que tuvieron algunas donaciones que fueron manejadas por él mientras presidió la Comisión de Discapacitados del Parlamento, así como un nuevo testimonio de otra ex trabajadora que asegura no haber recibido su sueldo completo mientras trabajó bajo las órdenes del congresista de Solidaridad Nacional. Sí, claro, él me recortaba el sueldo, o sea, yo tengo las pruebas de cuánto yo ganaba como técnico, cuánto yo ganaba como asesor. Y tengo en el banco, como le digo, mi cuenta personal de cómo ahí me depositaba. O sea, sacaba de la cuenta que pagaba el Estado, ellos lo cobraban, o la señora González, no sé, la esposa, si ella cobraba, y de ahí ella veía cuando me daba los 800, ¿no? El recorte de los sueldos, si bien lo ha negado tajantemente, parecería ser un modus operandi en el congresista Urtecho. A los 3 testimonios presentados la semana pasada, ahora se suma el de la trujillana Teresa Chávez Céspedes, quien según la planilla del Congreso figuraba como técnico y luego como asesora del despacho. Al inicio estaba como técnico, bueno, hay que dejar claro que yo trabajaba acá en Trujillo, entonces por lo cual el señor, me hicieron hacer estos señores una carta poder, ¿no? Donde daba la potestad aquí a la señorita Karim, para que ella me pueda recoger todo lo que era cobro allá, supongo, ¿no? Teresa Chávez trabajó según esta constancia que le expidió el Congreso entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2006. Durante este tiempo, supuestamente se desempeñó como técnico con un sueldo de 1.800 soles y luego, como vemos en detalle, ascendió a asesora parlamentaria con un salario de 4.627 soles. Sin embargo, las actividades que ella realizaba, asegura, eran otras. Hacía cosas, representación de él, por ejemplo, una fecha en ese tiempo se hacía el Día del Discapacitado. Fui en representación de él en el Hospital Belén, hablar a la gente del Hospital Belén con el director. Luego inauguración de acá de un instituto de Da Vinci para hacer el convenio de los discapacitados también pueden estudiar en ese centro, ¿no? En ese centro, que también creo que era de un congresista. Entonces estábamos haciendo como un convenio, ¿no? Entonces yo fui en representación del congresista. ¿Coordinabas un poco sus actividades? Coordinaba un poco sus actividades, trabajé campo de él, ¿no? El cual yo estaba, pues, imagínate, era ayudar a mi país, no ayudar a él. Entonces, y también lo hacía las cosas personales, privadas de él, de su casa, ¿no? Como te digo, de su cachorrito, agarrándome la sensibilidad del animalito, pues claro, ¿con quién se iba a quedar? Me decía, porque le dejen su casa, pero yo iba, ¿no? Y iba a que le den la comida, a verle que come el animalito, ¿no?
Teresa Chávez afirma que a pesar de que su nuevo sueldo se había incrementado a 4.627 soles, ella siguió percibiendo 800 soles. El nuevo sueldo como asesor estaba, como en este documento dice, 4.697 soles. Y yo seguía percibiendo los 800. ¿Seguías percibiendo los 800 Sí, seguía percibiendo los 800. Más de 3.800 soles de recorte cada fin de mes. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Teresa Chávez asegura que al igual que los otros ex trabajadores fantasmas de Urtecho, era Claudia González, la esposa del congresista, quien manejaba su tarjeta de ahorros del Banco de Crédito, en donde el Congreso le depositaba el sueldo. La señora González, la esposa del señor Urtecho, es la que me pedía, ¿no?, la clave y todo. O sea, ella me guió para sacar una cuenta, para pedir la clave, cómo lo tenía que hacer, y de ahí tenía que dictarle, bueno, no pudo venir, me pidió por teléfono que le dictara la clave, y bueno, y dame tu cuenta de tu cuenta privada, ¿no?, mi cuenta de Interbank. Entonces ahí empezó ella a depositarme los 800 soles en el Interbank. Pero yo no usaba tarjeta, nada de que vengan del Estado. Pero ella cobraba su sueldo. Ella cobraba el sueldo. Ella asegura que solo acudió en 3 oportunidades al Congreso. La primera vez para firmar su contrato, luego cuando fue ascendida y por último cuando la despidieron. Es más, ella afirma que la esposa del congresista se quedó con la mayor parte de su liquidación. La señora González me guió para poder recibir lo que es la liquidación y el cual yo me iba al banco, ella me dijo, mira qué tal yo mi buena fe, ¿no? Me dijo, con esto vas al banco, cobras este cheque y depositas tanto acá. Estos recortes suman solo en el caso de Teresa un promedio de 20.000 soles en 5 meses. El destino que se le dio a ese dinero aún es un misterio, así como el por qué el congresista es de los que más le ha costado al Estado desde que llegó al Parlamento. Cuarto Poder accedió a documentos oficiales del Congreso que acreditan que Michael Urtecho, aparte del sueldo mensual que percibe desde hace 7 años como legislador, ha gastado a manos llenas entre temas logísticos, asignación por función congresal, viajes de representación y viáticos para el personal que integraba su comitiva, 1.247.781 soles. Una suma considerablemente más alta que el común de los congresistas. Pero veamos en qué se gastó ese dinero. Entre el 2006 y 2007 a Michael Urtecho le entregaron por viáticos y otros conceptos propios de la función congresal 196.780 soles. En los años siguientes, entre el 2008 y 2013, el Congreso le ha entregado 334.997 soles por gastos propios de su función de legislador. En ese momento no presentó boletas ni facturas para justificar tremendos dispendios porque el anterior reglamento lo permitía. Pero entre el 2009 y 2010 se produjeron los desembolsos más escandalosos. Mientras ocupaba la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, presidida en aquel entonces por Luis Alva Castro, gastó en viajes a su natal Trujillo y a otras ciudades casi $500,000 de soles, exactamente 478.300 soles, entre hospedaje, alimentación para él y su personal y en combustible. Entre el 2011 y 2012, cuando volvió a integrar la mesa directiva, pero esta vez presidida por el nacionalista Daniel Abugataz, gastó 123.801 soles por conceptos de representación, más 113.897 soles por viáticos. En total, Michael Urtecho gastó 1.247.781 soles provenientes de los recursos del Estado. Por ejemplo, para tener una idea de cuánto gasta un integrante de la mesa directiva del Congreso, veamos la siguiente rendición por concepto de gastos logísticos que rindieron los integrantes de la mesa que presidió Daniel Abugataz. Entre los meses de agosto de 2011 y enero de 2012, Abugataz no hizo uso de este presupuesto, mientras que el ex primer vicepresidente Manuel Merino gastó 38.059 soles para sus actividades. El entonces segundo vicepresidente Eude Simón, 32.418 soles, mientras que el tercer vicepresidente Michael Urtecho gastó 5 veces más que el resto de sus colegas, alcanzando los 105.150 soles. Como vemos, la diferencia es muy notable. La gestión de este congresista ha resultado ser una fuente inagotable de sorpresas.
El 1 de septiembre de 2011, Urtecho decidió hacer caridad viajando a Trujillo para colaborar con la conocida Teletón. Posó para las cámaras, pero luego, en secreto, le exigió al Congreso que le abone en su cuenta 5.952 soles por los gastos de alimentación, gasolina, peaje y estacionamiento que había invertido durante los 5 días que permaneció en Trujillo, colaborando supuestamente con el evento en el que miles de figuras apoyan. Pero si el tema de los viáticos es extraño, el tema de su gran cantidad de asesores lo es con más razón, existiendo de por medio denuncias por recorte de sueldos. Urtecho es quizás el congresista que ha contratado a la mayor cantidad de personal. Por su despacho han desfilado nada menos que 43 personas. Mientras fue tercer vicepresidente, le pidió al jefe de personal contratar a 20 personas más, entre ellos a los excongresistas de Solidaridad Nacional, Walter Menchola y Fabiola Morales, que no alcanzaron una curul. Estos contratos por 6 meses le representaron al Estado, escuche bien, 1.046.000 soles más. Esto fue lo que el congresista Urtecho nos respondió la semana anterior, cuando estábamos investigando este tema. Un vicepresidente, es cierto, tiene personal adicional de lo que normalmente tiene un despacho. Ahí está la respuesta. Las contrataciones las definía la Oficialía Mayor. Sea cual sea el cargo, tenemos un límite muy claro de qué personal podemos contratar. Nosotros no podemos contratar por despacho más de 6 personas, incluido asistente, técnico, todos los cargos que hay dentro de un despacho. Y las presidencias y vicepresidencias tienen un número controlado de asesores. En la segunda parte de esta historia, las inversiones que el congresista Urtecho prefirió ocultar y el destino poco transparente que le dio a las donaciones. Michael Urtecho, uno de los parlamentarios que representa en el Congreso la voz de 3,5 millones de discapacitados en el Perú, nos dijo la semana pasada que su esposa Claudia González Valdivia se dedicaba hasta hace muy poco al cuidado de su hogar. ¿Por qué su esposa no tiene ninguna deuda en el registro? Porque lamentablemente, como tú bien dices, mi esposa no ha tenido ningún trabajo y no le podían dar préstamo a ellas. Yo he tenido que afrontar porque soy su esposo. Luego, a medida que avanzaba la entrevista, reconoció que él y su esposa son los propietarios de este edificio recientemente estrenado, ubicado en una zona residencial de Trujillo. Incluso hasta se vanaglorió de la suerte de su esposa. Yo feliz que mi esposa tenga un negocio y feliz ojalá que tenga 30 edificios. El día que yo me muera, ¿cómo se queda mi hija, mi esposa? Pero lo que jamás mencionó el congresista, a pesar de nuestra reiterada pregunta, fue señalar las otras actividades a las que también se dedica su esposa. Claudia González Valdivia figura nada menos como la presidenta de una ONG llamada Por la Discapacidad en el Perú. Hasta aquí parecía tratarse de una pequeña entidad sin fines de lucro, considerando la situación física de su esposo. Viajamos a Trujillo para conocer las actividades que realiza esta entidad y nos dimos con tremenda sorpresa. El Centro Médico Jesús de Nazaret es de propiedad de la ONG de la esposa del congresista Urtecho y fue creada, según su eslogan, para atender gratuitamente a los discapacitados y a aquellas personas con bajos recursos. Sin embargo, la realidad es otra. El Centro Médico Especializado Jesús de Nazaret nace como respuesta a esta situación por iniciativa de la ONG de Por la Discapacidad en el Perú. Pero si hay algo que caracteriza al Centro Médico Jesús de Nazaret, es que brindamos atención gratuita a las personas con discapacidad. Un spot publicitario colgado en internet muestra las bondades de este moderno centro de salud dirigido a los discapacitados y a personas muy pobres. Para conocer si era verdad tanta generosidad, un compañero nuestro se hizo pasar como paciente e ingresó con una cámara oculta. Para mañana, a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Son 2 tomas. Cada uno 65. No, las 2 por 65. Ya. No, o sea, está más, pero lo único que le puede dejar es a ese precio. 65 soles costó la radiografía a la que se sometió nuestro compañero, previo pago de 10 soles por consulta. Dentro del centro de salud vimos a una persona discapacitada. Nos preguntábamos si realmente sería atendida de forma gratuita.
Y fue la propia directora de esta institución la que despejó nuestras dudas. Claro, en el caso de los discapacitados, la consulta médica es gratuita. ¿Pero los exámenes? No. No, los exámenes hacen un descuento. ¿Qué tipo de servicios dan? Nutrición y psicología y medicina general. También la directora nos confirmó que Claudia González, la esposa del congresista Urtecho, es la propietaria de este centro de salud. El propietario es la ONG, de la ONG por la discapacidad. La representante legal es la señora Claudia González. Este centro fue inaugurado por todo lo alto el 27 de abril del año pasado. Aquí vemos a la esposa del congresista, Claudia González, exponiendo las bondades de este policlínico y asegurando que los discapacitados se atenderían gratuitamente. También nos comprometemos a realizar campañas médicas en la zona de su accionar y además de lograr tal éxito en nuestro trabajo, que este proyecto se pueda replicar en otros distritos de esta localidad y, por qué no, en otros departamentos de nuestro país. Luego, el mismo Michael Urtecho toma la palabra y agradece en nombre de la ONG los equipos médicos donados por una interminable lista de empresas privadas. Agradezco de todo corazón a Maxa, agradezco también a Minera Buenaventura, a mí, Boticas Arcángel, a Resol, Lima Seguro, Consorcio de Horizonte, también Chiverteño, a FP Integra, a Alan, a Minera Susana, que está por ahí. ¿Por qué el congresista no reveló que su esposa presidía un centro de salud? Quizás una de las evidencias de que algo irregular escondería este policlínico esté en la constitución de la ONG que la respalda. En el directorio de la ONG por la discapacidad en el Perú figura como secretaria la señora Marciolina Veneros de Carranza, a la sazón, madre de Araceli Carranza, trabajadora de Michael Urtecho en el Congreso. La señora Marciolina Veneros, actual secretaria de la ONG de propiedad de la esposa del congresista Urtecho, trabaja en realidad en esta humilde bodega. La dueña de una pequeña bodega ubicada en el asentamiento humano Florencia de Mora, en Trujillo, es la integrante del consejo directivo que administra este completo centro de salud. Nos preguntamos si Marciolina Veneros está al tanto de esto. ¿Usted sabe si acá vive la señora Marciolina Gabriela Veneros de Carranza? Sí. Ah, ya. Queríamos conversar con ella. Somos periodistas de Cuarto Hogar. ¿Usted es su esposo? Sí. Lo que pasa es que ella figura como secretaria accionista del consejo directivo de un centro médico llamado Jesús de Nazaret. No. ¿Nunca he escuchado? No, sí, no puedo dar informaciones. Pero sabe que su esposa figura como secretaria del consejo directivo. No le puedo dar informaciones. A estas alturas, la imagen del congresista incorruptible y ejemplo de superación personal se ha ido desdibujando por su propia actuación. Mientras presidió la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso, a través del programa Mi Silla, fue el responsable de administrar y entregar un lote de 1.310 sillas de ruedas a personas discapacitadas con bajos recursos, a los que se le hace muy difícil adquirir este instrumento para movilizarse. Una silla básica cuesta entre 200 y 500 soles. En el 2009, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah, Estados Unidos, donó 500 sillas al Congreso, y la organización Wheelchair Foundation, de propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, donó 800 sillas más también al Congreso de la República. De estas 1.310 sillas, Michael Urtecho gestionó la entrega de 1.014, de las cuales supuestamente entregó constancia solo de 393. Nunca dio cuenta del destino de las 621 sillas de ruedas restantes, hasta que la presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría intervinieron para saber cuál había sido el destino de estas donaciones. Esa información es requerida a varios congresistas, de entre ellos al congresista Urtecho, que había tenido el manejo de prácticamente la totalidad de ellas, y se recibió una información que no fue adecuadamente sustentada. Paralelamente, la Contraloría había hecho un requerimiento al respecto, indicando de que desde el año 2009 no se había sustentado adecuadamente la distribución de estas donaciones. Lo más grave es que sobre las entregas que supuestamente sí llegó a sustentar frente al Congreso, existen serias dudas. Recogimos al azar un lote de 10 actas de entrega y grande fue nuestra sorpresa al descubrir que al menos 3 personas aseguran no haber recibido ninguna silla de ruedas y lo peor, que sus firmas han sido falsificadas. Yo solicitaba una silla de ruedas para que me dieran a mí, pero no me entregaron, señor.
entregarlo en el Congreso, por el motivo que no tenía quien me lleve, por eso no he asistido, señor. ¿Usted nunca ha pedido, por ejemplo, ante el Congreso, un pedido para que le puedan donar una silla, señora? No, nunca. Sí han ido compañeros míos, porque yo soy de una asociación, pertenezco a una asociación de personas con discapacidad. Yo soy la presidenta de la asociación, es Aspiar, pero yo nunca he recibido. De repente habrán socio, pero yo no sé cómo mi firma aparece ahí, la verdad que sí. ¿Qué habrán hecho con las sillas? ¿A dónde habrán llegado? Porque a mi persona nunca ha llegado una silla referente al Congreso. La verdad que, señor Urtecho, francamente, qué decepción para nosotros. Es una gran decepción que usted esté en un sitio defendiendo los derechos de la persona con discapacidad, pero sin embargo es todo al revés. Esta pareja de esposos fue engañada. Las sillas que ellos poseen fueron donadas por una institución benéfica hace más de 10 años. Nosotros nunca hemos tenido ni una silla de ruedas del Congreso, nunca hemos recibido, y volvemos a repetir, esta silla nos ha dado una iglesia evangélica, Corazones Unidos. Indicios muy claros de corrupción que deben aclararse y sobre las que intentamos hablar una vez más con el congresista Michael Urtecho. Su personal de prensa nos indicó que esta vez la comunicación sería directa, pero aún así nunca contestó nuestro llamado.